Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva emisión del noticiero 7 días en la técnica. Como siempre llegando a ustedes con la información más importante de nuestra universidad. En la entrevista de la semana, Vanessa Duque conversará con el padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes, con quien conversará acerca de la familia, razón y fe. Les invito a ver los titulares. Vicepresidente de la República Jorge Glass fue declarado profesor honoris causa de la UTPL. Jornadas de reflexión humanística analizaron la familia, la Universidad Católica, la ciencia y la fe. Se cumplieron elecciones para cogobierno universitario. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, visitó nuestra universidad con el fin de conocer los emprendimientos Emprendo y dictar la conferencia El cambio de la matriz productiva y la generación del conocimiento. A continuación, los detalles. En sesión solemne celebrada este 5 de marzo, la Universidad Técnica Particular de Loja declaró profesor honoris causa a Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República del Ecuador, un reconocimiento institucional a su gestión a favor del emprendimiento, la innovación y el cambio de la matriz productiva del país. Bueno, es un gran privilegio, es un gran honor y una gran responsabilidad, porque asumo con responsabilidad esta designación. Espero encontrar oportunidades para ver todo lo que está generando en conocimiento e innovación esta universidad en beneficio de todos los ecuatorianos. Durante la ceremonia, el rector de la UTPL, José Barbosa, destacó la importancia de la labor del gobierno nacional en la generación de un desarrollo basado en la innovación y una sociedad basada en el conocimiento, un trabajo en el que las dos instituciones estamos empeñadas, el gobierno del país y la UTPL, considerando que dentro de los planes de la universidad consta la promoción de la innovación para el desarrollo, tarea que impulsa la Vicepresidencia de la República. Jorge Glass dictó la conferencia magistral, El cambio de la matriz productiva y la generación del conocimiento, en la cual expuso la importancia de producir más y con más calidad en los diferentes campos productivos. Una transformación que no se decreta, se suscita con condiciones habilitantes, que generan todos los ciudadanos en conjunto. Bueno, sin la academia no puede haber cambio de matriz productiva, no puede haber generación de innovación y de talento humano. Es fundamental dentro de la economía del conocimiento que se genere ese conocimiento en las universidades ecuatorianas. En la UTPL se desarrolló jornadas de reflexión humanística dirigida a docentes y administrativos con el tema La familia, razón y fe. A continuación, la nota. La familia y razón de fe fue el tema de las jornadas de reflexión humanística dirigida al personal de docentes y administrativos de la UTPL. El padre Jesús Fernández Hernández, presidente de los misioneros y misioneras identes, destacó que el tema tomado para estas jornadas está reflejado en el modelo de la Sagrada Familia de Cristo. Vamos a hablar ahora de la familia, la santidad de la familia. Estamos hablando de equilibrio, de armonía, de serenidad. Yo comentaba, ¿qué significa la familia? ¿Qué tengo que vivir en la familia? ¿Qué tienen que hacer los padres? Y voy a decir cosas que no son idealistas, son reales. Una familia entre padres y hijos. Una comunidad de amor. Lo primero que tienen que ser personas comprensivas, se tienen que comprender. Tenemos que respetarnos. Tenemos que ser amables. Decimos frases terribles que producen heridas tan grandes que yo llamo resentimiento, porque son heridas que afectan al alma y claro, el alma y casi al espíritu y el alma responde de una manera terrible. En nuestra universidad se llevaron a cabo las elecciones para el cogobierno universitario con diferentes estamentos, representantes estudiantiles, empleados y profesores. Con la nueva Ley Orgánica de Educación Superior se estableció la necesidad de que todas las universidades, tanto públicas como privadas, tengan un órgano colegiado académico superior, que es el cogobierno universitario, en donde tienen que estar representadas tanto las autoridades universitarias como representantes de los diferentes estamentos que forman la universidad, esto es, alumnos, docentes, administrativos y graduados. De tal forma que en nuestro caso, como universidad particular, como universidad católica, una vez que se aprobó nuestro estatuto orgánico, tenemos 60 días plazo para que entre a funcionar el cogobierno, o sea, para que nuestro Consejo Superior, como lo teníamos concebido, sea un órgano colegiado de órgano superior también y que tenga la integración de estos representantes, ¿no? De tal forma
de que una vez que se aprobó el estatuto, se aprobó también el reglamento de elecciones y se llamó a elecciones de cogobierno universitario, o sea, cogobierno para el Consejo Superior. Y lo que se va a elegir son 4 representantes de docentes, un representante de administrativos, un representante por alumnos y 1 por graduados. Dada la magnitud de la universidad, por la cantidad de alumnos que tenemos en todo el país y fuera de él también, y de igual forma graduados, se ha concebido la idea de hacerlo esto mediante un voto electrónico. Se desarrolló una plataforma informática donde en primer lugar los alumnos y graduados tenían que empadronarse. Y una vez dentro de los que estuvieran en ese padrón podrían participar como candidatos. Es momento de ir a una pausa comercial. Les recordamos que nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico que aparece en pantalla. Ya volvemos. ¿Listo para realizar la entrevista que cambiará tu vida? Tú puedes ser uno de los 3 ganadores de la cobertura total de tu carrera universitaria. La entrevista está por comenzar. Déjanos explicarte cómo funciona. Tendrás 60 segundos para contestar 3 preguntas y convencer a la UTPL de que tus sueños son lo más grande y pueden ayudarte a realizarlo. Nosotros te guiaremos paso a paso para que puedas grabar la entrevista. Al final evaluaremos tu historia y decidiremos si debes ser tú uno de los 3 ganadores. Hay algo más. El 20% de la calificación te lo dará la gente, si les gusta o no tu sueño y cómo se lo contaste. Así que llegó el momento de la verdad. Comencemos. Genial, veamos qué preguntas deberás responder y unos cuantos trucos para que tu entrevista quede perfecta. Primera pregunta, ¿cuál es el futuro de tus sueños? Cuéntanos tus sueños de forma creativa, concreto pero potente. Usa pocas palabras. Piensa que cada palabra es importante para convencer al jurado. Mira que el premio es tu futuro, así que tienes que lucirte a lo grande. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué la UTPL es perfecta para hacer realidad tu sueño? ¿Qué sabes de la UTPL y por qué es esta la universidad que te puede ayudar a conseguirlo? Vamos, piensa, de ley tienes un datito que te puede ayudar a lograr tu objetivo. Y la última pregunta, ¿por qué debes ser tú el ganador? Piensa que aquí te las juegas todas, porque solamente las 3 mejores historias ganarán. Esfuérzate y sorprende a todos con una razón fantástica. Métele cabeza y mucho corazón para decirle al mundo por qué tú eres el mejor aspirante de todos. Es importante que prepares tus respuestas antes de grabar la entrevista, te lo digo yo. Escribe tus ideas, acláralas y cuando ya estés seguro que vas a dejar a todo el mundo con la boca abierta, lánzate por ese sueño que te cambiará la vida. No esperes más. Comencemos ya la entrevista que cambiará tu futuro. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a la entrevista de la semana. En esta ocasión contamos con la presencia del doctor Jesús Fernández, él es presidente del Instituto ID de Cristo Redentor de Misioneras y Misioneros Residentes. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias. La semana pasada y esta semana se efectuaron precisamente las jornadas de reflexión tanto para administrativos como para docentes de la Universidad Técnica Particular de Loja. Uno de los temas que se trató fue el tema de la familia y se hizo hincapié en la función que cumplen los padres como catequistas, como primeros catequistas de sus hijos. ¿A qué se refiere con eso, doctor? Bueno, pues en primer lugar, para los padres que son cristianos, son católicos, ciertamente los padres son los formadores, son los primeros maestros de la fe de sus hijos, ¿no? Porque para que ser maestros en la fe se requiere un clima de confianza, de amor, de cariño, de afecto. No es una cosa fría que se enseña pues a veces en un aula o incluso puede ser hasta en una iglesia, ¿no? Tiene que haber un aspecto de cariño y de afecto, porque el joven, el niño, el adolescente abre su corazón en esas situaciones. Y en la familia es el momento privilegiado para poderles formar. Comentaba también usted en alguna de sus intervenciones acerca de esta inclinación que tiene el ser humano hacia la autodestrucción. ¿Qué papel juega la familia en este aspecto humano? Bueno, pues el papel de la autodestrucción es porque todos los seres humanos sufrimos de una cierta neurosis, ¿no? Y la familia
la familia que tiene que ser una comunidad de amor, una comunidad de generosidad, de sencillez, como lo he dicho en estas conferencias, comprensión, respeto, amabilidad, cortesía, saber escuchar. Los niños aprenden a saber escuchar. Entonces, en este clima, esta tendencia que tiene la persona por pensamientos, voces internas, rumores que hay en su interior, que le dicen cosas negativas, que si no sirve para esto, no se empeñe en tal cosa, y la escuchamos. Pero la voz del Padre, de nuestro Padre Celeste, que dice, tú eres mi Hijo muy amado, y lo dice para todos nosotros, si el niño, la niña, esto lo capta en la familia, en este ambiente de amor, de afecto, de ternura, de delicadeza, entonces estos elementos autodestructivos van desapareciendo. Otro tema también importante que se trató precisamente fue el hecho de que el ser humano está marcado durante toda su vida por sucesos que impactan y el perdón juega un papel muy importante en ello, Claro. ¿no? ¿En qué consiste el perdón desde el punto de vista cristiano? Pues el perdón, primero, tiene una sola dirección. No es que yo te perdono a ti, pero si tú me perdonas a mí. No, yo perdono sin esperar que sin la otra... condiciones. Sin condiciones, exactamente. Tiene una sola dirección, el perdón, ¿no? Y por lo tanto, el perdón, como yo comentaba, te libera de muchos problemas. Uno de ellos, comentaba yo, era el resentimiento. Que cuando un ser humano te produce una herida me refiero a nivel psicológico, a nivel moral, a ti o a tu familia o a seres queridos. Entonces, ¿qué nos sucede? Que cada vez que vemos a esa persona o estamos pensando en el hecho, lo pasamos muy mal, psicológicamente, físicamente. Y cuando estamos en familia, somos agresivos a veces, no quisiéramos serlo, consecuencia del resentimiento. ¿Cómo salgo del resentimiento? Pasar del resentimiento al agradecimiento. Entonces yo decía que en esta comunidad de amor, en este ambiente, la amabilidad, el respeto, la comprensión, el saber escuchar, saber guardar silencio, esto lo que te da, esto en realidad es un estado de oración. Porque cuando nosotros hablamos de oración, no estamos hablando solamente de oraciones verbales. La oración es un estado de amor. Por eso dice Cristo, orar continuamente. ¿Cómo puedo orar continuamente? Estar aquí y estar rezando Padre Nuestro mientras usted me está preguntando a mí. Sería absurdo, ¿no? Obviamente. Es un estado de amor. Una mamá ama a sus hijos por las 24 horas del día. Porque los hijos no se llevan aquí, se llevan en las entrañas, en el corazón. Y eso, el corazón no tiene Alzheimer. Esto sí, pero esto no tiene Alzheimer. Y lo llevas tú a tu trabajo, a la oficina, cuando te diviertes, cuando estás paseando, forma parte de tu vida. Y entonces, esta es la clave. Entonces, el resentimiento, cuando tú perdonas, la persona que te ha hecho daño está metida también en una cárcel. Se siente prisionero de lo que ha hecho, lo que has recibido. Tú perdonas, libera al otro y te liberas tú. Salimos los dos de la cárcel. Precisamente. Cuando hablamos del tema de la oración y al escucharlo, se me viene una pregunta que considero que es importante. ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en la fe aparte de la oración? ¿Cuál es nuestro papel como padres aparte de la oración en esta educación? Sí, cuando hablamos de la oración, simplemente este estado de amor que tiene que haber en la familia. Es una comunidad de amor. ¿Y ser amor qué significa? Que se le enseña a los hijos a ser generosos, a no ser egoístas, ¿no? Yo primero y después los demás, no, a compartir. Oración significa enseñar a los niños que no, y a los adolescentes y jóvenes a que no se metan dentro de sí mismos, porque tú te metes en los pliegues de tu psicología y entonces tú pierdes el sentido de la realidad. La realidad que tú ves es la que estás viviendo tú, la deforma totalmente. Aparecen los malos entendidos, en familia tú dices una cosa y yo entiendo otra, y es como cuando estás en familia, se está hablando, el padre o alguien sale, y cuando vuelve, ve una tormenta. ¿Pero qué ha pasado? En 3 minutos, porque basta una palabra,
y se crea una tormenta. Entonces, esto es lo que yo llamo el estado de amor y el estado de fe. La fe nace de este clima de amor, de generosidad, de sencillez, de comprensión. De ahí nace la fe. Muchas gracias, doctor. Finalmente, ¿cómo vivir en familia en este mundo tan cambiante y tan convulsionado? Bueno, yo he dicho que la familia es un oasis. Claro, en algunos casos no es un oasis, es un pequeño purgatorio, pero en realidad tiene que ser un oasis donde todos los problemas de trabajo, de escolares, cuando llega a casa es otra cosa, hay otro clima de escucha, de comprensión. El padre que ve que su hijo no estudia, le anima al esfuerzo, pero no con un autoritarismo, la autoridad moral es que el papá y la mamá están tratando de vivir lo que dicen. Lo peor es decir cosas que no está uno viviendo. Entonces el hijo dice, pero si tú no lo vives, ¿por qué me lo dices a mí? No me lo enseñes con el ejemplo. Exacto. Fue la entrevista con el doctor Jesús Fernández, presidente del Instituto ID de Cristo Redentor de Misioneros y Misioneras Videntes. Continuamos con más el noticiero 7 días en la técnica. Con esto hemos concluido una emisión del noticiero 7 días en la técnica. Les recordamos que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es/UTPL en vivo o vernos también a través de nuestro canal en YouTube en www.youtube.com/UTPL o seguir a nuestro Twitter que aparece en pantalla. Les dejamos con el segmento UTPL en fotos. Que tengan una buena noche.